Hola a todos y a todas, espero que estén muy bien. Mi nombre es Francisca Verdugo, formo parte del equipo de métodos de la Fundación Epistemónicos y el día de hoy voy a comentarles sobre la herramienta Linker y los threads de la base de datos epistemónicos. Lo que vamos a conversar hoy día es, bueno, dar un breve repaso sobre qué es lo que hay en la base de datos epistemónicos y qué es la herramienta Linker, para qué nos sirve y para qué nos sirven los threads o la herramienta de threads. La base de datos epistemónicos es la base de datos más grande de revisiones sistemáticas en el mundo y principalmente esta base de datos almacena este tipo de información, ¿sí? Revisiones sistemáticas. Sin embargo, también en la base de datos epistemónicos se pueden encontrar otros tipos de artículos, como podrían ser estudios primarios de cualquier diseño y otros tipos de síntesis amplias, como podrían ser revisiones panorámicas, overviews of reviews, guías clínicas, dentro de otros. La principal fuente o la principal manera en la cual estudios primarios ingresan a la base de datos epistemónicos es que nosotros ingresamos de manera manual los estudios primarios que han sido incluidos en revisiones sistemáticas. Por lo tanto, la base de datos epistemónicos lo que hace es buscar revisiones sistemáticas que están dispersas en distintas fuentes, como podría ser la base de datos PubMed, Lilacs, las revisiones sistemáticas publicadas por la colaboración Cochrane, etcétera, etcétera. Todas estas revisiones están alojadas en la base de datos epistemónicos y de manera manual se van añadiendo los estudios primarios incluidos en estas revisiones sistemáticas y ahora estos estudios primarios forman parte también de la base de datos epistemónicos. Entonces, en línea con lo que les estaba mencionando, vamos a hablar sobre la herramienta Linker. Una de las funciones más importantes o una de las herramientas más singulares que tiene la base de datos epistemónicos es que tiene la propiedad de linkear o enlazar o generar una red entre estos estudios primarios y las revisiones sistemáticas que han incluido estos estudios primarios. Por lo tanto, genera una red de las distintas revisiones sistemáticas y los estudios primarios incluidos en estas. ¿Cómo se hace este proceso? El primer paso es tratar de identificar en qué estado se encuentra la revisión sistemática en la base de datos. Luego tenemos que acceder al texto completo de la revisión sistemática y una vez accediendo al texto completo, tengo que identificar cuáles son los estudios primarios que incluyó esa revisión sistemática y finalmente tengo que hacer este paso de enlazar los estudios primarios a la revisión sistemática. Entonces, lo primero va a ser ingresar a la base de datos epistemónicos y a través del buscador sencillo o de la búsqueda simple o del buscador avanzado, puedo ejecutar una estrategia de búsqueda para buscar revisiones sistemáticas de un tema en particular. Una vez que miro las revisiones sistemáticas que están disponibles en la base de datos epistemónicos, lo que tengo que hacer es reconocer cuál es el estado del linkeo de una revisión sistemática. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que voy mirando las distintas revisiones sistemáticas, me voy a encontrar con que ésta puede estar en distintos estados en relación al linkeo de sus estudios primarios. Por ejemplo, podría encontrarme con esta revisión sistemática aquí que dice que no tiene los estudios primarios linkeados, es decir, ningún usuario ha identificado cuáles son los estudios primarios incluidos en esta revisión sistemática y los ha enlazado. Puedo encontrarme con esta revisión sistemática de aquí, por ejemplo, que en este caso tiene algunos estudios primarios linkeados o enlazados, pero y aparece con un color verde, lo que quiere decir que este linkeo está completo, es decir, que todos los estudios primarios que incluyó esta revisión sistemática han sido linkeados o enlazados a esta revisión de manera correcta. En este caso, esta revisión sistemática incluyó 17 estudios primarios, todos estos han sido enlazados a esta revisión sistemática en la base de datos epistemónicos y forman parte de la base de datos también. Y en último lugar, podemos encontrarnos una revisión sistemática como esta, en la cual nos aparece una alerta de color naranjo y vemos que se ha comenzado el linkeo o el enlace de los estudios primarios a esta revisión sistemática. Sin embargo, el linkeo se encuentra de manera incompleta. Esto quiere decir que no todos los estudios primarios que han sido
que han sido incluidos en esta revisión sistemática en este momento se encuentran linkeados o que hay un error en el linkeo, que hay una inconsistencia. Entonces, por ejemplo, aquí vemos este mensaje que dice que el número de estudios primarios que han sido linkeados a esta revisión y el número de estudios que reporta esta revisión sistemática difiere, por lo tanto todavía están en un estado dependiente, ¿sí? Entonces, para resumir, podemos encontrarnos revisiones sistemáticas que no están linkeadas, es decir, que no tienen enlazados sus estudios primarios. Podemos encontrarnos otras revisiones sistemáticas que sí tienen linkeados o enlazados sus estudios primarios y ya están de manera completas las referencias, o otras revisiones sistemáticas en las cuales el linkeo está pendiente o está incompleto. Entonces, una vez que, por ejemplo, identificamos una revisión sistemática que no está linkeada, lo que tenemos que hacer es ingresar al texto completo de la revisión sistemática para así tratar de identificar el número de estudios primarios que esa revisión sistemática identificó y cuáles son sus referencias. Entonces, por ejemplo, en este caso vemos que esta revisión sistemática identificó 5 ensayos clínicos aleatorizados que fueron incluidos en esta revisión. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es identificar estos estudios en las referencias de la revisión sistemática y identificar en el fondo la cantidad de estudios primarios que incluye esa revisión, identificar en las referencias y añadirlos de manera manual a la base de datos epistemológicos. Entonces, por ejemplo, esta información la podemos encontrar en el título y abstract, la podemos encontrar en los diagramas prismas. En este caso, esta revisión sistemática finalmente incluyó 15 estudios primarios, podemos encontrarlo en la sección de resultados del texto completo, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que ya identifiqué la cantidad de estudios primarios que incluyó esa revisión sistemática, accedo a las referencias e identifico cuáles son esas referencias de estos estudios primarios, tengo que ir a la revisión sistemática en la base de datos epistemónicos y hacer clic donde dice linker. Ahí lo que tengo que hacer es pegar cada una de estas referencias, que cada una de estas corresponde a un estudio primario incluido por esta revisión, y al hacer clic en avanzar o en linkear, automáticamente lo que va a tratar de hacer el sistema es tratar de identificar esta referencia en la base de datos. Entonces, por ejemplo, si yo ingreso este estudio primario, la base de datos epistemónicos lo reconoce como que ya lo tiene identificado, ya sea porque está en la base de datos epistemónicos o porque lo reconoce desde PubMed, y el sistema de manera automática sugiere que probablemente este estudio primario que nosotros queremos ingresar corresponde a un artículo que ya forma parte de la base de datos epistemónicos. Entonces, en el caso de que yo vea que este estudio primario sí corresponde, tengo que hacer clic a que sí es esta referencia. Entonces le digo al sistema que no tiene que añadir un nuevo estudio primario a la base de datos, sino que ese estudio primario ya estaba en la base de datos y simplemente lo tiene que reconocer. Y en el caso de que este estudio primario no estuviera en la base de datos a la hora de linkearlo, lo que tengo que hacer es de manera manual ir agregando esta información, pudiendo utilizar distintos IDs, por ejemplo, un documento RIS o un ID de PubMed o de Cochrane, y enlazo manualmente esta referencia. Así, lo que voy a ir haciendo es a cada una de las revisiones sistemáticas que yo selecciono, le voy añadiendo los estudios primarios incluidos en esa revisión sistemática, lo cual me va a facilitar para tener todo el cuerpo de evidencia que responde a una pregunta de investigación. No solamente las revisiones sistemáticas, sino también todos los estudios primarios que los autores de esa revisión sistemática han identificado. Vamos a ver ahora entonces la herramienta de threads. Un thread corresponde a un hilo de publicación que incluyen diferentes referencias que corresponden a un mismo estudio primario o a un mismo estudio, ¿sí? Entonces, imaginémonos, por ejemplo, que tenemos un ensayo clínico aleatorizado que tiene varias publicaciones. Por ejemplo, publicó sus resultados, publicó su protocolo, luego publicó su resultado a los 3 meses, luego los resultados al año y luego los resultados de ese ensayo clínico a los 5 años. Entonces, todos estos artículos, todas estas referencias o todas estas publicaciones corresponden al mismo estudio primario, ¿sí? Es el mismo ensayo clínico, son los mismos pacientes, por lo tanto, la idea es tratar de ir armando estos hilos de publicación en la base de datos para que así no pensemos que son distintos estudios, sino que todos corresponden a un mismo thread o un mismo hilo de publicación.
Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar estos threads. Muchas veces, por ejemplo, en las revisiones sistemáticas Cochrane, los threads se observan de esta forma. Por ejemplo, está este estudio primario, ¿sí? Este ensayo, imaginemos que son ensayos clínicos, que al parecer sí lo son, y que es el REMAC-CAP del 2021. Este estudio primario tiene 3 publicaciones o 3 referencias. Por lo tanto, esto es un estudio primario, ¿sí? Es un ensayo clínico que tiene 3 referencias. Por lo tanto, en la base de datos epistemónicos, esto lo van a encontrar como un thread o un hilo de publicación que contiene 3 referencias distintas. Lo mismo con este ensayo clínico de acá, que es el mismo estudio, pero tiene 2 publicaciones, este que tiene 3, etc. Entonces, muchas veces en las revisiones sistemáticas Cochrane lo vamos a encontrar de esta forma, y en el fondo los autores de las revisiones sistemáticas Cochrane son muy detallistas y ponen toda la información sobre cuál es el ensayo y cuáles son las distintas referencias de ese mismo ensayo clínico. Y esto lo podemos encontrar tanto en revisiones sistemáticas Cochrane como en otros tipos de revisiones sistemáticas donde, por ejemplo, en las tablas de las características de los estudios incluidos, ponen un estudio incluido, el autor, el año, etcétera, y ponen más de una referencia. Entonces, eso también corresponde a un hilo de publicación, ya que son varias referencias, varios artículos, pero que hacen mención al mismo estudio primario. Entonces, lo primero es reconocer cuando varias referencias o cuando varios artículos corresponden a un mismo hilo de publicación, y una vez que lo identifique, esto en el fondo la base de datos epistemónicos tiene la habilidad de almacenar esta información, y simplemente lo que tenemos que hacer es tener abiertos los 2 artículos, las 2 referencias que forman parte de un mismo thread. Tengo que copiar el ID de uno de los artículos, luego hacer clic donde dice thread, ¿sí? En una de las pestañas, y lo que tengo que hacer es agregar en este botón que tiene un más, tengo que ir agregando referencias a este artículo primario. Entonces lo que tengo que hacer es simplemente pegar el ID de la otra referencia, y así en el fondo lo que estoy haciendo es decirle, esta referencia y esta otra referencia tienen que formar un único hilo de publicación o un único thread, y eso lo hago simplemente identificando el ID de epistemónicos, que es el código identificador en la base de datos, y lo único que tengo que hacer es tomar uno de estos IDs y agregarlo a la otra referencia que forma parte del hilo de publicación, y así se va a ver un thread en la base de datos epistemónicos. Por lo tanto, cada vez que ustedes se encuentren esto en la base de datos epistemónicos, que aparece un nombre de un estudio y distintas referencias, ustedes rápidamente se van a dar cuenta que todas estas referencias pertenecen a un mismo hilo de publicación, ya que forman parte de un mismo estudio. Muchas gracias por su atención.